El día de hoy estoy muy contento de tener a un invitado muy especial. Es un amigo, un gran amigo, es mexicano. El día de hoy estamos con el doctor Rigoberto Rosas. Rigo, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Pues adelante, hoy estoy aquí contigo para tratar temas relacionados a los recursos marinos, principalmente mexicanos, aunque podemos hablar un poquito de otros países. Ya sobre la marcha vamos hablando un poquito. Perfecto, muchas gracias y bienvenido. Bueno, permítame presentarte y que pues toda la gente del canal que nos está viendo en este momento te conozcan. Rigoberto es el licenciado en Biología Marina por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en México. Tiene una maestría en uso, manejo y preservación de los recursos naturales del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, en México, en el llamado CIGNOR. También tiene un doctorado en Ciencias del Mar por la Universidad de Barcelona, de España, y ha hecho un postdoctorado en la Universidad Veracruzana con el tema de investigación e identificación de recursos alimentarios que favorecen la permanencia de Octopus vulgaris en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Actualmente el doctor Rigoberto se desempeña como catedrático con CONACYT en el Instituto Técnico de Chetumal. Rigoberto, una vez más, muchas gracias por estar aquí en el canal. Y bueno, yo comenzaría con la siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes los recursos marinos para nosotros, para los seres humanos, en el mundo y en especial en México? Ok, bueno, esa es una pregunta muy interesante, Luis. Los recursos marinos, en general, los recursos naturales, hablando de cualquier recurso natural, tienen una relevancia para nosotros porque los utilizamos, o sea, son recursos que nos dan un beneficio. Entonces puede tener un beneficio económico, un beneficio social, un beneficio ambiental o incluso un beneficio en la salud. Entonces va a depender del valor que tú le des a ese recurso y esa va a ser su función, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de los recursos naturales, los marinos, en los cuales yo tengo más experiencia, pues los utilizamos principalmente como alimento. ¿Quién no ha consumido un ceviche? En Perú, por ejemplo, el ceviche de pescado, muy bueno, muy sabroso. En México hay como 10 tipos de ceviche en todo el país. Entonces, son recursos pesqueros, son recursos que nosotros utilizamos para la alimentación. Pero no nos quedamos solamente allí, tenemos también recursos que son importantes para conservar la diversidad biológica. Si nosotros empezamos a eliminar los recursos de nuestros ecosistemas, lo único que logramos es dañar al ecosistema en sí y después dañarnos a nosotros porque estamos eliminando la diversidad biológica, ¿no? Y al eliminar la diversidad biológica, eliminamos también la diversidad genética, que es base para que se mantenga un ecosistema saludable. Entonces, los recursos a nivel marino, nosotros los vamos a tener con una categorización muy importante debido principalmente al manejo que podemos hacer de ellos, ¿no? México es uno de los países que ha estado incentivando la creación de áreas naturales protegidas marinas y eso nos indica claramente que México como país tiene una valoración alta o le da una valoración alta a los recursos marinos. Ok, lo que acaba de decir es muy interesante y muy importante. El hecho de que no tengamos conciencia de la importancia de los recursos marinos o los recursos naturales en general, que son parte del ecosistema, pues nos va a dañar a nosotros como seres humanos, que también somos parte de ese ecosistema, ¿no es cierto? Efectivamente, así es. Somos parte, es un todo, es una máquina que si tú quitas un engrane, pues lógico que va a afectar a todo el producto. Exactamente, eso me hace recordar un poco a las clases de economía ambiental o de economía o de bioeconomía, en donde los economistas asignan un valor económico sobre los recursos naturales. Y en este caso, lo que acaban de decir es muy importante porque los recursos marinos son parte de todo un sistema y de un sistema complejo. En México, los recursos marinos o los sistemas marinos son los más complejos en el mundo o en América Latina por lo menos. Pues fíjate que afortunadamente México tiene un mar territorial muy diverso. Entonces tenemos del lado del Pacífico una influencia directamente del Océano Pacífico, aguas frías, un mar bravo, un mar con oleaje alto. Tenemos del lado del Golfo de México un mar muy calmo, aguas someras prácticamente cálidas.
Tenemos el Mar Caribe con esa zona arrecifal tan importante, el segundo sistema arrecifal del mundo. Tenemos el Golfo de California, una zona de surgencias muy importantes y un punto caliente de biodiversidad. Tenemos alrededor de más de 300, 400 islas en todo el mar territorial mexicano. Entonces, toda esa diversidad de ambientes es lo que realmente hace interesante trabajar en México y trabajar recursos marinos en México, ¿no? ¿Por qué podría ser importante? ¿Por qué tendríamos esta gran diversidad biológica? Porque tenemos diferentes ambientes. Y al tener diferentes ambientes, se resulta en diferentes tipos de recursos que nosotros podemos estar utilizando. Entonces, no van a ser los mismos recursos que tenemos en el Golfo de México comparados con los que vamos a tener en el Golfo de California. Entonces, hay una variación muy interesante, que es la que nosotros a nivel de ser humano pues podemos apreciar y utilizar para poder obtener algún beneficio de ello, ¿no? Entonces, hablándote de beneficios, pues yo diría no solamente económicos, sino beneficios, por ejemplo, paisajísticos, ahorita que estamos en esta época en la que el paisaje es una variable muy importante para la valorización del recurso. El valor económico que le llamamos los economistas, ¿no? Así es, o sea, darle ese valor del paisaje, ese valor de que tengas una especie allí y que la puedas explotar de otra forma, no solo que la tomemos, sino la comamos, ¿no? Entonces, vamos mejorando en la forma de apreciar la conservación y, pues, en sí el desarrollo sustentable y sostenible que podemos hacer en los ecosistemas marinos. Ok. A decirles algo que debe ser muy importante para todos nosotros. A veces lo pasamos por desapercibido, pero hablamos, por ejemplo, de la gastronomía y la comida. Y si bien es cierto, en nuestros países de América Latina, como Perú y México, tenemos una gastronomía muy rica y mucha de su gastronomía se basa justamente en pues, los frutos del mar, pues, el pescado, los mariscos y demás. ¿Qué es lo que podemos encontrar en México como recursos marinos que no encontramos en otras partes del mundo? Ok, a nivel de recursos marinos, por ejemplo, México es, si no me equivoco, el principal país productor de pulpo. Pero de pulpo, ahora sí, no es cultivado, no es un sistema cerrado en el cual nosotros tengamos el manejo 100%, sino que el pulpo se captura directamente en el mar, ¿no? Entonces es una pesquería realmente y una pesquería artesanal. Entonces este recurso se encuentra localizado específicamente en el Golfo de México y se extrae en el sistema arrecifal veracruzano y se extrae en toda la plataforma de Campeche y Yucatán. Solo esos puntos, y esos puntos nos dan el primer lugar en producción de pulpo a nivel mundial. Es una especie de importancia y es de acá. No la vamos a encontrar en otro lado. De hecho, la especie, el nombre es Octopus maya, solo está localizado en esta región. Ese es un producto 100% mexicano. Otra cosa que no encontremos en otros países, pues podría yo hablarte tal vez de la almeja chocolata y la almeja catarina que se cultivan y se colectan en el Golfo de California y en el Pacífico de la península de Baja California. También son recursos que solamente están localizados en esa zona y que, a diferencia del pulpo, esos recursos se mantienen y se comercializan en esa región y se exportan a Estados Unidos y Canadá, mientras que el pulpo pues, se exporta a todas partes del mundo, ¿no? Ese sí lo vas a encontrar por todos lados, el pulpo mexicano. Marcando esas 3 o 4 especies claramente mexicanas y que no las podemos encontrar en otro lado, pues ya te hablaría de otras especies que son 100% mexicanas, pero que no las utilizamos a nivel de recurso alimentario. Entonces estamos hablando de las ballenas, la ballena gris, que llega y se produce en México y nacen sus crías en México. Tenemos los manatíes en la parte sur del Caribe mexicano, también llegan, nacen, tienen zonas de reproducción en México. Tenemos tiburones, el tiburón blanco que habita ahí en Isla Guadalupe, al norte de la península de Baja California. Entonces tenemos otros recursos, como bien te había comentado, que no necesariamente son recursos alimentarios, sino que son recursos realmente que podemos utilizarlos si se utilizan. Existe una economía alrededor del avistamiento de la ballena gris y tenemos también una economía muy, muy importante alrededor del avistamiento del tiburón blanco en Isla Guadalupe. Entonces, son recursos, sí, pero con un valor económico diferente al de un recurso alimentario.
Eso está muy interesante, ¿no? Nuestros países son bendecidos por tener tantos recursos naturales propios, ¿no? Y eso habla mucho de la riqueza de nuestros ecosistemas. Y en este caso me da la impresión de que la mayor riqueza marina está entonces en la península. ¿Sí? La mayor riqueza en recursos marinos, pues fíjate que podría yo hablarte en cantidad que existan muchas especies y que sean abundantes. El Golfo de California es muy relevante. Hacia arriba, ok. Y el segundo punto a nivel de importancia en biodiversidad y abundancia, ya no tanto, pero sí en diversidad, te estaría yo hablando del Caribe mexicano. El Caribe mexicano es una zona que no se ha logrado estudiar al 100%. Te hablo de Cancún hasta el borde sur con Belice. Entonces, toda esa zona que es el Caribe, el mar Caribe mexicano, tiene la zona arrecifal y tiene una diversidad tan impresionante y afortunadamente no está explotada como el Golfo de México, ¿no? La cantidad de producto que se extrae en esta región pues está controlada y de cierta forma está enfocada a unos recursos, la langosta y el caracol, y en menor cantidad a la escama, que son todos los peces que puedas consumir. Entonces, dos puntos importantes en México, sí, la parte del Golfo de California y el Mar Caribe. Tenemos riqueza marina de extremo a extremo, digamos, ¿no? Desde hacia el sur y hacia el norte. Así es. Y fíjate que ahorita que acabas de mencionar esto, la riqueza que tenemos en el norte y la riqueza que tenemos en el sur, está relacionada directamente a que México se encuentra entre dos regiones climáticas o dos regiones de diversidad, que es la neártica, que corresponde a una zona norte que tiene un clima templado, y allí estamos hablando de la península de Baja California y toda la parte norte de México, y la otra porción que es la neotropical, y la neotropical tenemos entonces todo el ambiente tropical. Entonces son dos zonas que se encuentran en México y entonces producen todo ese gradiente de variables que tú puedes aprovechar, o más bien que ahora sí el ecosistema y los organismos del ecosistema aprovechan para hacerse diverso. Esa es la relevancia de esto. Interesante, Rigo. Bueno, nos conocemos ya hace algunos años, estimado Rigo. Alguna vez te he podido acompañar en algún breve trabajo de campo, y como tú sabes, pues me he dedicado en parte a la economía ambiental, recursos naturales, y he podido ver tu trabajo de cerca, y cuando veía lo que hacías como biólogo marino, se me venían muchas preguntas a la mente que nunca te las puedo hacer con detenimiento. Exactamente, ¿qué es lo que hace un biólogo marino? Ya hemos hablado un poco de lo que es los recursos marinos, pero en este caso, ¿qué es lo que haces tú como biólogo? Pues fíjate, un biólogo marino, para ser biólogo marino tienes que trabajar en el mar, ¿no? Eso es como que... Sí. Lo primero que debes de cumplir es que te guste el mar, porque si no te gusta el mar, entonces no puedes ser biólogo marino. Y que sepas nadar, ¿no? Que sepas nadar. Fíjate que no es necesario saber nadar para ser biólogo marino. Tú puedes ir a la costa y mojarte hasta media pierna y puedes hacer investigación y puedes trabajar como biólogo marino. Entonces no es necesario. Incluso si tú vas a bucear, no necesitas saber nadar, porque el buceo te enseña a estar bajo el agua, y entonces si te vas a hundir, pues de hecho es mejor que te hundas. Entonces, no digo que sea correcto, pero a lo mejor sería mejor que no sepas nadar para que no te dé miedo que no vas a poder bajar, ¿no? Pues sí vas a bajar. Y el segundo, pues, ¿cuáles son las tareas del biólogo marino? Bueno, el biólogo marino puede trabajar en cuestiones de salud. Por ejemplo, si vamos a trabajar especies que son relevantes para conocer nuevos componentes de fármacos. Tú conoces los corales, las medusas. Todos esos organismos tienen en su sistema componentes químicos que nosotros podemos utilizar porque nos ayudan o pueden ser utilizados para curar enfermedades o hacer tratamientos, ¿no? Entonces podemos trabajar en esto, en cuestiones de la salud. O el básico que tú conoces, la valoración del recurso a nivel económico, la valoración del recurso como alimento, también ahí estamos metidos. Entonces son
hay cuestiones agronómicas, como se puede decir, ¿no? Pesqueras. Cultivo, o sea, tú puedes hacer cultivo de especies, entonces trabajar desde la básica de entender la especie, reproducir la especie, cerrar el ciclo de la especie y por último hacer la aplicación de hacer el cultivo. Podemos trabajar en conservación. Si estamos hablando de biólogos, yo soy un biólogo que estoy enfocado en el conocimiento de los recursos marinos, saber la importancia del recurso en el ecosistema. Primero lo que hago es entender qué pasa con el ecosistema y este organismo, ¿no? Qué tan importante es y cuál es su función en el ecosistema. Segundo, saber qué pasa si nosotros extraemos ese organismo y cuáles van a ser los impactos, negativos o positivos. Y tercero, pues tratar de ver si efectivamente este organismo o esta especie necesita una protección, pues entonces tratar de generar esa información y tratar de generar un plan o un programa que te ayude a conservarlo. O contrario, podría resultar que de toda mi investigación el recurso sea un potencial y sea un recurso que no está explotado o que está explotado en una cantidad muy baja. Por lo tanto, entonces podría generar un plan diferente, un plan de extracción, un plan de cultivo, etc. Entonces, esa es mi área donde yo estoy trabajando, ¿no? Entender los organismos, entender el ecosistema, entender el mundo marino. Y pues yo iría más allá, Luis, y te diría, por ejemplo, uno de mis metas al futuro sería descubrir realmente qué hay allá abajo del fondo marino, ¿no? Conocemos lo que existe aquí en la costa, en los corales. Tenemos profundidades a lo mejor 200, 300, 500 metros. Hasta 1000 metros tenemos un conocimiento relativamente bueno. Pero ¿qué hay más allá? Esa es una parte muy interesante. Antes de que me cortes, te cuento. No, está muy interesante. Sí. Justo como te comentaba, yo trabajo con cuestiones de ecología, conocer el ecosistema, y he tenido la oportunidad de revisar estómagos de peces que habitan, de peces y calamares que habitan en profundidades de 1500, 2000 metros, y esa investigación me ha abierto todavía más los ojos, ¿no? De lo que se alimentan estos depredadores en esos fondos es completamente diferente a lo que encontramos acá arriba en la superficie. Lo que tú puedes ver con la luz del sol es completamente diferente a lo que hay allá abajo. Entonces, de hecho, me ha hecho despertar y me ha hecho tratar de buscar una nueva forma de llegar allá abajo e identificar esas interacciones que están allá abajo. Y los recursos, porque el último trabajo, bueno, el trabajo más reciente que estamos desarrollando con estudiantes aquí en el Instituto Tecnológico de Chetumal es precisamente la alimentación de un pargo, el famoso huachinango. Y este huachinango come entre los 400 y 500 metros, y fíjate que se alimenta de unos organismos muy pequeñitos, que lo dijiste hace rato, frutos del mar. Aquí en el Caribe le llaman frutos del mar a unas bolitas que parecen como si fueran uvas. Entonces resulta que toda la alimentación de este pez es eso, y no sabemos nada de esos organismos. No sabemos cuántos hay, no sabemos qué especies hay, no sabemos para qué sirven. Bueno, ya vemos que sí, para el huachinango es importante, ¿no? Y después nosotros nos comemos al huachinango. Entonces, descifrar esas interacciones y descifrar ese mundo que está allí interactuando, eso es lo más interesante. Y hacia allá me meto como biólogo marino, ¿no? Es esta parte social de la ciencia que siempre se ha dado, pero no se había reconocido. Entonces, hay grupos de investigadores que forman proyectos. O sea, los proyectos generalmente son financiados a través de convocatorias específicas, ¿no? Entonces la convocatoria te dice, tienes que investigar este tema, ahora crea un proyecto y investiga, ¿no? Pero los grupos de trabajo reales de investigación no se centran solamente o se cierran solamente a este tema de la convocatoria, sino que los grupos van más allá. Entonces siempre hemos trabajado, en mi caso en particular, yo te puedo decir, trabajo directamente con los pescadores, trabajo con las comunidades que están asentadas en las áreas naturales protegidas, y de ellos surge la iniciativa, la problemática,
y en cierto caso, pues el objetivo real de mi aporte científico. Porque son ellos, cuando yo voy a las comunidades y me pongo a platicar con ellos sobre qué es lo que están pescando, cuáles han sido sus problemas, y de ellos se sueltan y te hablan, ¿no? Entonces, al final, la investigación, en mi caso, pues viene directamente de ellos, ¿no? ¿Cuál es su necesidad? Y una vez que yo veo su necesidad, si yo puedo aportar, en mi caso, conocer por qué se están acabando los recursos, les doy propuestas, ¿no? Y trabajamos juntos. Y entonces capacitamos y estamos abordando los temas con ellos. Entonces, la parte social, te digo, es muy importante. Y afortunadamente, pues, la biología marina tiene mucha relación con las comunidades costeras. Sin las comunidades costeras es muy difícil hacer investigación para nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos los recursos como dónde quedarnos a dormir, qué vamos a comer, qué tomar, agua, etcétera. O sea, todos los beneficios que nos da una comunidad en la zona costera es lo que nosotros aprovechamos. Si no, la investigación todavía se eleva en costos mucho más. Entonces, el aporte social y la interacción con la sociedad creo que es fundamental para poder hacer una investigación que esté valorada y que realmente funcione, ¿no? Claro, lo que tú estás haciendo es una verdadera divulgación científica, ¿no? En el sentido de que tus descubrimientos o tus conocimientos no solamente se quedan escritos en un artículo científico, que vamos a ser sinceros, ¿no? Estos artículos científicos tienen un grupo de interés o grupo de atención pues muy reducido, pero en tu caso, tu trabajo y tu conocimiento lo estás llevando a la sociedad, ¿no? Y entonces, una vez más, eso respalda, pues, que la ciencia es importante en nuestros países, que la ciencia es importante en México y de que, pues, hay que seguir apoyándola y que finalmente, mientras más conocimiento se produzca, pues se van a poder tomar mejores decisiones. Efectivamente. Muy bien, Rigo, de verdad ha sido un gusto estar contigo. Una vez más, te felicito por el trabajo que vienes haciendo. Lo conozco, lo he visto de cerca. Y así que pues espero que podamos tenerte en el canal en otra oportunidad para seguir hablando. Es muy interesante y muy largo el tema científico y el tema de recursos naturales. Así que pues gracias y de verdad sigue adelante. Esperamos acá en unos años que nos digas qué hay debajo del mar hasta donde conocemos. Perfecto, para la próxima que me invites hablamos un poquito sobre los nuevos descubrimientos. Perfecto. Muchas gracias, Rigo. Saludos. Hasta luego y saludos a todos los que nos